la intención de voto por el presidente, en el caso de que fuera el compañero Luis el candidato, está en un 50 ha estado entre un 53 y un 55% en la última etapa. Lo primero que está muy claro en cuanto a que no hay posibilidad de una segunda vuelta son el presidente Fernández y el presidente Medina. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Continuando los diálogos con los actores del mundo político, hoy nos toca conversar con el vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, el doctor Eddie Olivares. Bienvenido. Muchísimas gracias, contentísimo de estar aquí una vez más en conexión con el pueblo dominicano. Muchísimo gusto. Bueno, Eddie, después de un tiempo que el PRM como que se concentró más en atender los asuntos de gobierno, dar apoyo de manera más discreta al gobierno, parece que ustedes se han sacudido, como dice el pueblo ahora, debido al activismo también que tiene la oposición, y hemos visto que están juramentando nuevos miembros, que también hay dirigentes, incluso algunos con cargos municipales de otros partidos que han decidido pasar a la fila del PRM. Y vi una meta, que me parece una meta ambiciosa, de aumentar en 1 millón por lo menos los inscritos en el padrón del PRM. ¿Por qué esta decisión? Bueno, la meta de 3 millones de afiliados es un propósito electoralmente muy importante y que también va en sintonía con la condición de partido principal de la República Dominicana, y esa suma, esa cantidad de afiliados es una garantía de un triunfo en primera vuelta contundente, no solamente con un 50+1 o un triunfo como el del 2020, sino un triunfo con una diferencia muchísimo más amplia. Más contundente. Mucho más contundente, mucho más. Y eso se enmarca dentro de ese propósito de tener un apoyo popular amplísimo en las elecciones del 2024, y eso va avanzando muy bien. Ya nosotros la semana pasada hicimos el lanzamiento formal con eventos que se celebraron en las 31 provincias y el Distrito Nacional, con una participación fundamentalmente de los dirigentes. Una actividad en cierta forma de trabajo, de orientación en cuanto al programa de inscripción. Y ahí es importante decir que no se trata de que, como en el pasado, para inscribirse en el PRM es necesario hacerlo en determinadas épocas o momentos electorales o internos del partido, como por ejemplo cuando se eligen los directivos del partido se abre el padrón y se inscriben gente. O cuando se van a elegir los cargos de elección popular, siempre serán las dos etapas importantes de crecimiento. Ahora no, los nuevos estatutos establecen que la inscripción debe ser permanente, los 365 días del año. Por ejemplo, usted decide inscribirse un Viernes Santo en el partido y solo busca en su barrio a un dirigente del partido, y él le va a entregar un formulario de inscripción
y entonces ya usted queda inscrito, luego pasa por los organismos correspondientes del partido y ya usted forma parte de la matrícula de miembros del Partido ¿Y ustedes no Revolucionario usan también la Moderno. inscripción en línea? Online, sí. También. Sí, sí, en este momento la plataforma en línea juega un papel principalísimo. Pero estamos también haciéndolo a través de los formularios en físico porque queremos depurar los afiliados. Usted sabe que la ley 3318 prohíbe que una persona aparezca inscrita en más de un partido. Antes era algo normal que mucha gente se inscribiera en 2, 3, 4, 5 partidos. Ya el que lo hace está violando la ley. Antes ocurría, porque hay gente primero oportunista que dice, por si acaso, esto se inscribía, y otros que por favor, alguien decía, mira, yo estoy reconociendo este partido, dame tu firma, y decía, Sí, está bien. sí. Era por eso, que había un poco ese relajo con la norma, ¿no? Sí, había un relajo. Ya no se puede. La gente que decía, bueno, estoy aquí porque si gana este partido, Exacto. ya puedo con mi carnet resolver cualquier cosa. Recuerdo una cosa curiosa, un amigo que en una ocasión, él era deportista y tenían que viajar al exterior y no sé por qué se le hizo como un... bueno, decidieron que él iba a ir por las filas de una de las ramas de la Fuerza Armada, como deportista, para conseguirle una visa. Y lo llaman del DNI y le dicen, pero usted es comunista. En el momento que eso era prohibido. Sí, no, imagínese. Porque aparecía, o no era prohibido ya, porque ya se había quitado eso, pero había todavía de parte de los militares. Recuerda que el pasaporte... decía eso, hasta que eso se eliminó en el gobierno de PRD. Pero decía, a él lo llaman y le dice que estaba inscrito en 5 partidos de izquierda. Y yo dice, pero ¿cómo es posible? Y después recordó, muerto de risa, que era que amigos le decían, mira, estamos tratando de reconocer el partido. Y él daba la firma, pero sin ninguna mala fe ni nada. Pero tuvo que aclarar eso muy bien. Sí, pero se hacía eso hasta hace poco. Ya también en los reconocimientos de los partidos políticos, la Junta hace un cruce y comprueba si está en otro partido o no. De todas maneras, ha sido todavía bastante difícil la depuración de los padrones de los partidos para hacer cumplir la ley en cuanto a... ¿Y por qué es difícil? No debe, la Junta no ha creado todavía los mecanismos para una depuración permanente. Entonces, todavía hay muchas gentes que aparecen en 2 partidos. Se fue de uno para otro y aparece en el viejo todavía. Por ejemplo, gente que tuvieron en el PRD. Y hoy están en el PRM. Hoy en el PRM probablemente todavía aparece en el padrón del Eso le pasa PRD. También a gente que se fue del PLD para Fuerza del Pueblo. del Pueblo aparece en el PLD todavía. Doctor, usted dijo que ese trabajo se está haciendo sobre todo con dirigentes. Cuando hablamos de dirigentes, ¿de quiénes estamos hablando? No, la jornada, el lanzamiento del programa, el pasado sábado, fue con los dirigentes del partido en las provincias. Y ahí se orientó sobre el programa. Ya. Entonces, digamos que a ellos se les instruyó. Sí, se les instruyó y ya ahí empezó formalmente el programa de crecimiento. En ese sentido, todos los días, fines de semana, sobre todo, se van a dar esas jornadas de inscripción. Las expectativas en cuanto a la meta, sin lugar a dudas, conducen a que en poco tiempo ya se estará cumpliendo. Hay una cantidad inmensa de personas interesadas en inscribirse, muchos que se han inscrito, gente que no pertenecían a ningún partido y se están inscribiendo en el nuestro. De modo que, sin lugar a dudas, la calidad de la gestión del
gobierno del compañero Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno ha sido bien valorada por el pueblo dominicano. A veces la oposición, verdaderas campañas demagógicas o de confusión, de desinformación sobre lo que acontece en el plano político, económico, piensan que la gente las va a comprar como ellos la presentan, y sin embargo los hechos han colocado al Partido Revolucionario Moderno en una situación muy favorable. Y le voy a decir, por ejemplo, la gestión del compañero Luis, del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, en el momento en el que se produjo la crisis sanitaria, que ya se ha olvidado, ya uno no recuerda mucho. Ha ido bajando mucho lo de la COVID. El momento tan dramático, de tanta incertidumbre que se vivió en aquella etapa de la pandemia, en la que usted no sabía, no se comprendía, la ciencia no tenía una explicación. Y se cerró la economía. Se cerró el mundo. Sí. Y entonces, en ese momento de incertidumbre, que usted no sabía cómo se contagiaba, habían especulaciones en cuanto a que hasta por el pelo se contagiaba la gente, por el aire, por la... Todos andamos con guantes y todo. Andábamos todos con guantes y todas las cosas. Entonces, en ese momento, fue el que el presidente, el compañero Luis, inicia su mandato. El primer partido que ganó unas elecciones en medio de la pandemia fue el Partido Revolucionario Moderno. Y en consecuencia, el primer presidente en el mundo que ganó y asumió el poder en medio de la pandemia fue también Vamos con su anuencia a ir a una pausa. Cuando volvamos, vamos a ver de algunas cosas que se están debatiendo entre los partidos, entre el gobierno y la oposición, y un poco las apuestas con miras hasta el 2024. Vamos a la pausa. Doctor Eddie Olivares. Bueno, usted sabe que en la política no descansa, ¿verdad? Así como usted decía, ahí en los mentideros se dice cualquier cantidad de cosas en las redes sociales, Sí. de todo. Y cada quien cree lo que está afín con sus creencias o sus expectativas, ¿verdad? Así es. Pero ustedes hacen mediciones de trabajo. Claro. Porque yo he visto encuestas que presentan a gente del PLD, la gente de Fuerza del Pueblo, y todo el mundo dice que su candidato o su potencial candidato va muy bien. Lo que ellos dicen es que el presidente ha estado bajando, que ya no está ni siquiera en 40%. Y por lo que uno ve, la apuesta tanto del PLD como de Fuerza del Pueblo es que las elecciones presidenciales de 2024 se van a decir en segunda vuelta y que ahí ustedes la tendrían difícil. ¿Qué ustedes responden a eso? No, precisamente lo que señalábamos al momento de producirse el corte. La gente valoró en su justa dimensión el desempeño notable del gobierno del compañero Luis Abinader en lo que tiene que ver con la crisis sanitaria, que fue su primer gran desafío y fue considerado por la Organización Mundial de la Salud y demás agencias que trabajan en el área sanitaria y que usted conoce muy bien, valorada como la mejor gestión en la región, en Latinoamérica. Luego, eso tiene un efecto en la gente, porque en ese momento la oposición, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Leonel Fernández, apostaban a que el compañero Luis, que no tenía una experiencia de Estado, no había ocupado ni siquiera un cargo público de trascendencia, decían, ¿cómo va a manejar una situación tan difícil? Se va a volver un desastre
va a tener que salir huyendo y entonces vendremos nosotros que somos los que sabemos y tenemos experiencia a tomar el poder. Creyeron eso mucha gente y sin embargo fue la mejor gestión. Luego vino la crisis económica, la crisis post-pandemia, que es natural que se produzca durante... Y que se había pronosticado. Sí, es natural, varios años se toma esa crisis. Pero se le sumó entonces la guerra, y entonces dijeron, no van a resistir, no tienen capacidad, no tienen experiencia para manejar eso, van a tener que recurrir a nosotros. El país se va a hundir y van a tener que recurrir a nosotros. Y ocurre, para sorpresa de ellos, o para frustración de ellos, que ha sido valorada como la mejor gestión económica de la región, la del compañero Luis. Eso la gente lo ha asumido como un elemento importantísimo de apoyo tanto al gobierno como al Partido Revolucionario Moderno. En ese sentido, nuestro partido se ha mantenido entre un 45 y un 47% en los últimos tiempos. Sí, pero real. La más reciente medición que ustedes tienen, ¿en qué tiempo se hizo? 46, ahora final del mes de enero. La última 46%. que yo vi, 46. 45.8. ¿Y los 46. Contrincantes de ustedes cómo andan? Bueno. No, pero dígame. Lo que pasa es que no queremos desmotivarlo. No, pero ustedes en política no se puede ser tan generoso. Bueno, pero yo le voy a decir, por ejemplo, que el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, uno a veces arriba, otros están compitiendo, cada uno con un 19, entre 19 y el otro 14. El caso es que entre uno y otro, compitiendo por un segundo lugar muy lejano, no pasan de un 20% ninguno, se mantienen ahí rondando. En el caso de la intención de voto por el presidente, en el caso de que fuera el compañero Luis el candidato, está en un 50 ha estado entre un 53 y un 55% en la última etapa. Esa es la realidad. De modo que el partido, la expectativa que vamos a tener para las elecciones del 24 será cuál partido quedará en segundo lugar, cuál de los dos principales partidos de oposición saldrá mejor parado del PLD o Fuerza del Pueblo. No qué ocurrirá en relación con el primer lugar, ni tampoco la expectativa de que haya una segunda vuelta. Lo primero que está muy claro en cuanto a que no hay posibilidad de una segunda vuelta son el presidente Fernández y el presidente Medina. De modo que aquí la competencia es aunque Danilo no es candidato, está bien. Bueno, pero ellos tienen su candidato. Es el líder del Partido de la Liberación Dominicana. Su candidato, el amigo Abel Martínez, en este momento no lo sentimos mucho, pero el PLD es un partido fuerte, de todas maneras, un partido que tiene estructura en todo el territorio nacional. Sí. Esa es la verdad. Me refiero a la fortaleza en ese sentido, que es importante. Fuerza del Pueblo es un partido que está en construcción, pero el constructor es un expresidente que 3 veces gobernó durante 12 años. Entonces, estamos hablando de un constructor experimentado. Entonces, tenemos ahí la situación de un partido
que estuvo en el poder durante 16 años, que gobernó, tuvo el control hasta de la respiración de los dominicanos. 16 de corrido, porque hubo un periodo antes, sí, 20 años tiene. Claro, gobernó 4 años. Y después 16. Y después gobernó 16 años. Entonces, en esos 16 años consecutivos, durante 13 de esos 16 años tuvo un control hegemónico total. A partir de que se cambió la Suprema Corte de Justicia que encabezó el magistrado Jorge Subero Isa, a partir de ese momento ya el control era de los 3 poderes clásicos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, pero el legislativo total, el control total del legislativo, el control del judicial total y el control, en algunos casos pleno, de los diferentes órganos extra constitucionales también. De modo que era el control de todo. Pudieron haber transformado el país, haber hecho de la República Dominicana un nuevo país, haberle dado concreción a los ideales que ellos pregonaron y los ideales del profesor Bosch y todo. Pudieron haber hecho lo que el profesor Bosch no hizo o no pudo hacer, porque tuvieron el poder absoluto, el país le entregó todo el poder. De todas maneras terminaron siendo un fracaso en lo que tiene que ver con la conducción del país hacia un estado de bienestar. En ese sentido, la lucha para el 24 es una lucha por el segundo lugar, por la supervivencia. No existe, no tienen ninguna posibilidad de evitar que el Partido Revolucionario Moderno triunfe en primera vuelta de una manera amplísima. Vamos a otra pausa y volvemos. Sobre 2 consignas, el PLD y Fuerza del Pueblo atacan al gobierno del PRM. El PLD repite un estribillo, que ustedes no saben gobernar. Y Fuerza del Pueblo dicen que el único líder y el hombre que puede manejar la crisis es Leonel Fernández. ¿Qué ustedes responden a eso? Bueno, que definitivamente el Dios del Olimpo ya no domina como lo hizo durante mucho tiempo el pensamiento político dominicano, ni la imagen de ser el predestinado para la conducción de la República Dominicana. Y el único que sabe conceptualizar. Y el único que sabe conceptualizar. Se demostró que esa no es la única manera de hacer un buen gobierno. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, se demostró también que su gobierno no cumplió con el objetivo que se habían trazado y además que tuvieron todos los instrumentos necesarios en la mano para haber transformado el país y no lo hicieron. Sin embargo, llega un presidente que no tenía una experiencia de Estado y se convierte en el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos. Y no solo eso, sino que sabe maneja con éxito las 2 principales crisis que ha vivido la humanidad en el actual siglo. Y la otra acusación que ustedes les hacen es que son un gobierno de popis, de blanquito, y que ustedes no atienden a los pobres. Bueno, no me parece que sea así tampoco, porque el compañero Luis ha sido un presidente muy cercano, en una conexión permanente con la gente, y yo creo que sí ha sido un gobierno más realista y que sin lugar a dudas ha logrado
ha logrado incorporar, darle participación a todos los sectores, y en un momento de crisis como el que nos ha tocado vivir en los 2 años y pico de gobierno, era necesario tener una conexión, una participación, un gobierno con todo el pueblo dominicano, con todo el país. Se trató de que también el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo fueran parte, y de hecho lo han sido. Se mantienen en gran medida participando de parte de lo que tiene que ver con la administración. O sea que el compañero Luis, el gobierno de Luis ha sido un gobierno bastante generoso, mientras Leonel Fernández, con un solo decreto, sacó de la administración pública, expulsó de la administración pública, votó a todos los PRDistas en el 2004. No ha sido igual en el caso del gobierno nuestro, de modo que sin lugar a dudas ha sido un gobierno bastante participativo, distinto a los gobiernos tanto del presidente Fernández como del presidente Danilo Medina, y la diferencia ha sido que el gobierno del compañero Luis Abinader ha servido como un referente. Yo pienso que ya en esos 2 años superó por mucho los 12 años de gobierno de Leonel Fernández y los 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina. Gracias, doctor Olivares, por esta participación. Estamos trayendo gente tanto del PRM como de la oposición a que libremente expongan sus puntos de vista. La gente, ¿verdad?, tomará su decisión en las elecciones. Vamos a ver. Muchas gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.